Época de la Independencia. A mi llegada a la antigua Guatemala, me sorprendió una fuerte lluvia que azotaba la ciudad colonial con relámpagos y truenos. Me hospedé en un pequeño hostal cerca del Arco de Santa Catalina. Cuando me preparaba para dormir, desde el silencio de mi alcoba, pude escuchar la lenta marcha de un carruaje jalado por caballos, que deambulaba por las solitarias calles de antigua Guatemala. Es el carruaje de la muerte, pensé, recordando una de las tantas leyendas que surgieron en la época colonial de Guatemala. Una época mística y de grandes acontecimientos históricos para nuestro país. La época colonial se refiere a la colonización del territorio guatemalteco por representantes de los reyes de España. Colonización, textualmente o literalmente puede decirse que es la acción de dominar un territorio, con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Se podría decir que la época colonial comenzó en 1524, con el inicio de la conquista, y finalizó en 1821, con la independencia de Guatemala de la corona española. A la conquista española le siguieron décadas de explotación intensiva de los pueblos indígenas. Durante los siguientes 200 años, durante los siguientes 2 siglos, el gobierno colonial impuso gradualmente las normas culturales españolas a los pueblos sometidos. Los españoles abandonaron la ciudad que habían fundado en Ixinche y se asentaron en el Valle de Almolonga, ubicado en las faldas del volcán de Agua, en Zacatepeques, en 1527. Esta nueva ciudad fue llamada Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y no llegó a prosperar, ya que se inundó debido a un enorme torrente de agua que se desbordó desde el volcán en 1541, apenas un par de años después de su misma fundación. Los sobrevivientes de esta catástrofe encontraron el Valle de Panchoy y decidieron construir allí una de las ciudades que por más de 200 años fue una de las más importantes de la colonia española en América. Se crearon nuevos asentamientos establecidos al puro estilo español, con una plaza central, una iglesia y un ayuntamiento donde residía el gobierno. El gobierno estaba directamente en manos de los españoles y sus descendientes. La gloriosa ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy conocida como Antigua Guatemala y desde donde yo escribo estas líneas, fue destruida por una serie de terremotos en el año de 1773 y trasladada finalmente al Valle de la Ermita, donde se encuentra actualmente la ciudad de Guatemala, donde está la capital de nuestro país. En la época colonial, el catolicismo fue el principal medio del cambio cultural. Es decir, la corona española se encargó de convertir al cristianismo a los indígenas, obligándolos a abandonar sus rituales sagrados, para luego construir parroquias, y así, una vez los indígenas estuvieran cristianizados, podrían empezar a contribuir con el diezmo. A raíz de la colonización, la unión de las razas fue inevitable. Así surgieron las diferentes castas o clasificaciones sociales de la época. La clase más alta era ocupada por los españoles nacidos en España. En segundo lugar estaban los criollos, que eran hijos de españoles pero ya nacidos en América. Seguían los mestizos o mulatos, que eran una mezcla, eran hijos de los españoles pero con indígenas o negros. Los indígenas correspondían a una de las clases sociales más bajas y realizaban trabajos agrícolas, bajo el mando de los españoles, aunque no eran tratados precisamente como esclavos, digamos de manera oficial. Por último, están los negros. Los españoles acostumbraban a utilizarlos como esclavos para trabajos de minería. La esclavitud era frecuente en la época colonial. Cientos de personas fueron privadas de su libertad y tratados inhumanamente desde la conquista española. Uno de los personajes que más luchó contra la esclavitud en Guatemala fue Fray Bartolomé de las Casas, un religioso, quien renunció a su cargo encomendado para explotar a los indígenas y se dedicó a defenderlos. A partir de 1800, tras casi 300 años de época colonial en Guatemala, comenzaron los primeros movimientos políticos por la independencia de Guatemala. Los principales factores por los que Guatemala se independizó fueron la influencia revolucionaria europea, la independencia de Estados Unidos y el descuido de España en Centroamérica. Esto debido a la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808.
España entró en crisis económica y social, ya no podía controlar los nuevos territorios en América, por lo que presionó a las colonias a independizarse. Por otra parte, la población indígena estaba cansada de pagar tributos a los españoles. En 1820, Atanasio Tzul, líder y político indígena, se levantó en armas con un pequeño ejército y derrotó a los colonizadores españoles en Totonicapán, en el occidente del país. Los movimientos independentistas, temerosos de otra revuelta indígena, se apresuraron a formular el Acta de Independencia de Guatemala, antes de que los indígenas hicieran su propia revolución de independencia. El documento fue redactado por José Cecilio del Valle y firmado el 15 de septiembre de 1821 en el edificio Real Palacio, actual Parque Centenario de la ciudad de Guatemala. Algunas de las personalidades que firmaron el Acta de Independencia de Guatemala y hoy son nombrados o llamados próceres fueron Gavino Gainza, Lorenzo Romaña, Mariano de Aycinena, Mariano de Beltranena, Antonio de Rivera Cabezas y José Matías Delgado. La independencia fue un movimiento en el que solo participaron las clases más altas de la sociedad, excluyendo a la representación de los pueblos indígenas, que eran los legítimos dueños de Guatemala. Lo que buscaban estas clases dominantes era conservar sus privilegios como grupo principal comercial y el poder en el sector gubernamental. Una verdadera injusticia de nuestra historia que debe ser contada a las nuevas generaciones con la verdad. El 15 de septiembre es una fecha nacional que debe recordarse y celebrarse, pero también es importante profundizar en el sentido crítico de todo el proceso, para que podamos entender mejor a nuestra sociedad y mejorar nuestro presente.